Buenas tardes, vamos a hablar sobre los procesos de lectoescritura en los niños. Son importantes ya que se van a desarrollar algunas actividades y habilidades importantes para que los niños puedan aprender a comprender y componer textos. Los procesos de lectoescritura tienen los siguientes componentes. Muy buenas para todos. Estamos en el conversatorio sobre los procesos de lectoescritura en la primera infancia. Vamos a hablar sobre el componente visual, uno de los más importantes porque es el primero en el que el niño se acerca a la lectoescritura, ya que por medio de los ojos los niños pueden procesar la información e ir avanzando. Tenemos que tener en cuenta dos aspectos, y uno es la postura corporal y dos, una buena visión para que el niño pueda fluir en este proceso de conocimiento. La docente cuenta con muchísimas herramientas para poder desarrollar el proceso de lectoescritura. Contamos con imágenes grandes, vivas, con muchos colores que por doquier el niño puede ir leyendo. Pero también contamos con libros juegos como este, que es un rompecabezas en el que el niño, además de jugar, interactuar, pues va leyendo. Igual la docente le va a contar el cuento y observamos también que hay objetos donde tienen la palabra y así el niño va acercándose a las letras. Pero también tenemos una gran literatura. Contamos con libros como este, por ejemplo, en el que solo es imagen. Así, la docente puede ir contando una historia o los niños pueden ir creando su propia historia. Contamos con otros libros como este, el del abrazo, en el que la imagen prevalece sobre el texto. Así, los niños también van dando ideas al respecto de lo que van viendo. Contamos también con imágenes en las que podemos crear ritmo y podemos crear también palabras. Es el caso aquí como tren, luz, carro, nube, sol. Es importante que la docente utilice palabras del medio para que el niño vaya construyendo ese vocabulario, que por medio de la palabra objeto también él pueda ir construyendo ese pensamiento. Así vamos avanzando en este proceso de lectoescritura a partir de lo visual, para que con las actividades rectoras también podamos crear muchas actividades donde los niños puedan ir avanzando en los procesos. Buenas tardes. Vamos a continuar con el proceso de lectoescritura con el componente fonológico, entendido como el lenguaje oral que tienen los niños y que en la edad temprana están en proceso de desarrollo. La conciencia fonológica es muy importante, ya que permite esas conexiones mentales para entender el fonema. La comprensión oral también es importante, entendida como esa capacidad o habilidad para entender y asimilar el habla. Lo mismo los matices articuladores en el habla cuando nos referimos a la lengua, a la boca, a los dientes, al paladar blando, los músculos que intervienen del aparato respiratorio y también del aparato bucal. Herramientas para la docente en este proceso fonológico en la lectoescritura, muchos. Vamos a hablar de algunos de ellos. En principio vamos a hablar de esos producción de sonidos que podemos realizar en el aula en relación a los animales que están en nuestro contexto, a los objetos sonoros. Podemos hablar entonces de una ambulancia. Podemos hablar de animales como el gallo, ¡kikiriki! ¿Cierto? Podemos hablar también de al destapar una botella,
de tal manera que la docente proponga el sonido y los niños lo imiten. Muy seguramente los niños van a llegar luego con algunos sonidos que quieren producir y que los demás los imitemos. Por otro lado, podemos hablar de las vocales, hacer expresiones cotidianas como ay, ajá, uy, ¿cierto? Pero también consonantes explosivas que le podemos imprimir ritmos, por ejemplo, y hablaríamos entonces de qué palabra puede empezar por ese fonema. Entonces van a decir foca, farol. Y si decimos los niños van a repetir y luego vamos a preguntar qué palabra puede sonar con este fonema o cuál palabra puede ser tomate. Otra de las actividades que podemos trabajar en el aula es el aprendizaje de retahílas, de rimas, de trabalenguas, de adivinanzas. Entonces traemos a colación, por ejemplo, R con R cigarro, o aquella que dice, cuando el reloj marca las 12, los esqueletos salen de sus cofres, ¿cierto? También podemos hablar de cuentos, ¿cierto? La lectura de cuentos, donde está la prosodia, donde están los matices, el silencio, ¿cierto? Esa comunicación que nos permite que los niños vayan interiorizando. El vocabulario, lograr que también ellos logren, por medio de la palabra, asimilar palabras dentro de su léxico. Y también por medio de la música, aprender canciones cortas con temas alusivos a su edad, que tengan palabras que repiten, que tengan rimas y que más que también los instrumentos musicales. Por ejemplo, la flauta. ¿Cierto? Ese desarrollo auditivo que nos permite también identificar los sonidos, las palabras. También tenemos las claves que nos ayudan también a identificar la música y con instrumentos de acompañamiento. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. De esta manera, el componente fonológico junto con el visual se fundamentan para el proceso de la lectoescritura de los niños y así continuar con los otros componentes que son el sintético y el analítico. Ahora les voy a explicar el componente sintáctico. El componente sintáctico es aquel que organiza las palabras dentro de una frase y asigna una función desempeñando pues cada una de ellas para entender el significado completo del texto. Es importante en este caso entonces que el niño conozca el papel estructural de cada palabra, por ejemplo que sepa cuál es el verbo, cuál es el objeto y cuál es el sujeto, y así pueda entender y comprender mejor el texto. Un ejemplo del proceso sintáctico es en la oración El gato duerme con el niño, que el niño aprenda a reconocer cuál es el sujeto, que sería el gato, cuál es el verbo, que sería duerme, y cuál es el objeto, que sería el niño, y así entienda y pueda establecer una relación entre los constituyentes para poder darle un significado a la oración. Por último, les voy a explicar el componente semántico, que es aquel que da el significado global del texto, teniendo en cuenta el conocimiento previo que tenga el niño sobre algún tema. Por ejemplo, no se podría leer sobre un texto de física sin tener conocimientos previos. Este componente es muy importante porque integra las experiencias y el conocimiento adquirido sobre algún tema. En el campo semántico, un ejemplo en la oración es una persona fría, como interrelaciona las experiencias pasadas del lector con los conocimientos previos, hace entender al lector que frío no hace referencia a una temperatura, sino en este caso frío hace referencia a las emociones o personalidades, rasgos personales de una persona. Entonces, el campo semántico lo que hace es que relaciona las experiencias con los conocimientos para poder darle un significado al texto. Escritor en edad inicial es importante porque esa
intervención temprana permitirá que los niños puedan desarrollar sus habilidades más fácilmente. Asimismo, que se genere una flexibilidad, una motivación, un deseo por realizar las cosas bien hechas, harán del niño que haya más intención en poder hacer las cosas. El ambiente de apoyo es muy importante, no solo la docente, sino también las familias se involucren en el proceso para que en casa también desarrollen actividades. Y esa conciencia fonológica y el vocabulario harán del niño que pueda desarrollar sus habilidades lectoescrituras con mayor facilidad.